El siguiente programa contiene 0% de análisis y 100% de insultos. Si no estás dispuesto a escucharlo, te pedimos te retires y vayas a un lugar seguro. Si a pesar de la advertencia decides quedarte, te sugerimos escuches el programa completo antes de irte a quejar en Twitter. Sean bienvenidos, pachucucholos y chairos, a este podcast donde descifraremos las tendencias nacionales en el ámbito político para conocer y descifrar las decisiones que tienen nuestros representantes. Palabras más, palabras menos, estaremos hablando de una cosa sucia llamada la politiquería, así que disfruten de este podcast que tiene más dignidad que Alito Moreno. ¿Cómo están, niños y niñas? Hoy seguimos aquí en Producciones Patito y hay harta información que la verdad no sé por dónde empezar. Yo creo el más importante, déjenme acomodar un poco mis ideas, el más importante y el que dos eventos importantes que van a suceder este fin de semana son las elecciones en varios estados de México y la Cumbre de las Américas, en la cual ya habíamos visto de la Cumbre de las Américas, de la cual se habló durante varias semanas, porque ya saben, a nuestro que líder supremo, cabecita de algodón, eh, pues en sus mañaneras de vez en cuando se le van las ideas, porque tiene que llenar un programa de 2 horas diarias, él solito, poniendo canciones, poniendo videos, haciendo chistoretes, recomendando lugares. Es todo un programa lleno de diversidad. Y en este programa y entre sus dicharachos, pues en alguna ocasión le preguntaron sobre cierta posición respecto a la no invitación de varios países a la Cumbre de las Américas, y pues armó el relajo, ¿no? Que si sí, que si no, y pues al final, después de mucho jaloneo, ¿cuál jaloneo? Porque al final sabemos que al presidente no le gusta viajar al extranjero, no le gusta exponerse. Eh, Estoy pensando en la única vez que salió, donde fue, no me acuerdo si fue a la ONU o fue al G20, donde vi un discurso, ¿cómo decírselos? Un discurso populachero básico, donde solamente hablaba del bienestar del pueblo, de la seguridad y ya. No proponía nada en serio, y la muerte a la corrupción, ¿no? Pues con esta noticia, el PAN condena sinérgicamente, basta de condenar los, las acciones del presidente, en especial Gina Cruz Becklet, que es una senadora y es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte. Pues bueno, luego de que se enteró de que el presidente no va a ir, es que no sé si decirlo, que no va a ir por protesta, porque al final pues a nadie le importa. Pues al final, pues sabemos que al presidente no le gusta, ¿no? Y no creo que lo haya hecho o decidido de hacer por el simple hecho de que no quería ir. Sí iba mucho con su discurso, con su algarabía de proteger a sus amiguitos, como lo son el presidente de Cuba, a Venezuela, Nicolás Maduro. Defender a Nicolás Maduro es una cosa. Y Nicaragua, que también ya llevan varios años, ¿cómo se llama? Varios años teniendo una pequeña dictadura. Entonces, lo primero aquí es que la Cumbre de las Américas, la temática o la principal característica, que es la invitación por la cual se hace, es que invitan a países democráticos, por eso es que México está invitado. Y estos tres países que acabamos de mencionar, Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues no son países totalmente democráticos, llevan dictaduras que han durado muchísimos años. En el caso de Cuba, desde su revolución hasta la fecha, pues han sido gobernados solo por 3 personas, imagínense. Pues la senadora Gina califica esto como un capricho más del presidente y nos comenta: es inaceptable que otra vez el capricho del presidente de no acudir a una cumbre que es sumamente importante para México, en virtud de que está defendiendo de alguna manera a países antidemocráticos, y sobre todo representantes de los Estados Unidos han buscado la posibilidad de diálogo con México. Al menos eso mencionó. Que sí afecta un poco la relación con Estados Unidos, pero pues ya vemos que Estados Unidos varias veces ha enviado a especialistas, ¿cómo decirlo?
a enlaces, le ha hecho llamadas al presidente, de darle unas llamadas de atención y en algunos casos se ha servido y en algunos casos yo creo que el presidente pide permiso, ¿no? O sea, ándale, deme chance, ¿no? Malo, buena más, es para mi programa, para llenar 2 horas de aire. Así que las relaciones con Estados Unidos no creo que se vean afectadas, pero sí influye un poco. Creo que influiría más si viéramos al presidente en estos 3 países, Cuba, Venezuela y Nicaragua, haciendo planes de trabajo, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que estoy pensando, Estados Unidos hace poco reactivó sus relaciones con Venezuela por problemas de petróleo, ya que recordemos que quien lo surtía o quien le proveía de más petróleo era Rusia, y ahora que Rusia está en guerra y que muchos rompieron sus relaciones con Rusia, pues no hay manera de conseguir ese petróleo y tuvo que ir a pedirle a Venezuela. Pues es malito, préstame un poquito de petróleo. Aparte de Capricho, dice que México necesita al jefe de estado que no tenemos, porque tenemos a un conductor de televisión que además es youtuber, que además es guía turístico, que además es es estandopero. Entonces nos comenta: desgraciadamente tenemos un presidente cerrado a cualquier tipo de diálogo y sobre todo que no está viendo por el bien de México y por el bien de nuestros connacionales. Yo creo que sí sería muy importante la participación de nuestro país. Lamentablemente no sucederá. Es lamentable que no acuda, y si bien es cierto puede mandar un representante, necesitamos al jefe de estado que no tenemos. Un jefe de estado que represente verdaderamente los intereses de México. Y que sí, efectivamente, el presidente ya confirmó que no va a ir, pero que quien va a ir en su representante, como siempre, pues va a ser Marcelo Ebrard, porque en el mundo solo conocen a Marcelo, no conocen al presidente, y la verdad estamos muchísimo mejor con Marcelo haciendo relaciones exteriores que si fuera el presidente, pues a dar vergüenzas. La verdad, seamos honestos. Esto le da más puntos a Marcelo en rumbo a su camino a la presidencia, pero el extranjero pues no vota. Hay mexicanos extranjeros que podrían votar, pero Marcelo lo que le encantaría sería estar de este lado, en las campañas que vimos, como lo comentamos en el podcast pasado. Muchos gobernadores, candidatos, pues, llamaron a las corcholatas para que les fueran a ayudar. Y también las corcholatas fueron a hacer un poco de campaña, ¿no creen? A 2 años de las elecciones y ya empezaron las campañas presidenciales. Por cierto, hablando de elecciones, este fin de semana, si no me falla la memoria, va a ser 5 de junio, se van a realizar elecciones en 6 estados, es decir, una cuarta parte del territorio nacional, de los cuales 4 pues están pronosticados según las estadísticas, según los cálculos. Se los llevará Morena, entre ellos Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, y se estima, porque todo puede pasar, que aquí es una cosa bárbara, ¿no? Que el PAN tiene preferencia en 2 lugares: Aguascalientes, que recordemos que es el estado más pequeño de México, y Durango, que es uno de los más grandes. Entonces aquí se contrarrestan. En el caso de Hidalgo me llama la atención porque ahí es donde está Omar Fayad, el presidente, que les digo, hay que buscar su discurso de la inauguración de la IFA. Qué bárbaro, qué discurso tan... Hasta mi mi sobrino hubiera escrito algo mejor. Entonces nada más vamos a ver rapidísimo cómo están las encuestas. Según esto, en Hidalgo, Julio Menchaca, candidato de Morena, se encuentra con 54% de la preferencia electoral. Ya es victoria asegurada, ya está. Hidalgo es suyo. Que la importancia de Hidalgo yo creo que es por la cercanía con el Estado de México y con el Distrito Federal. El Estado de México es el último bastión que le queda al PRI, y que ese bastión se va a terminar pues conforme la gente se vaya muriendo, porque ahí son arraigados, poco les falta para irse a tatuar un PRI en el corazón. En el caso de Oaxaca, Salomón Jara, por Morena, PT, igual 56% de intención de votos. Ya, estos muchachos van a arrasar. Quintana Roo, la candidata de Morena, Mara Lezama, tiene 44%. Aquí todavía puede jugar, déjenme ver, Laura Fernández, que tiene del PAN, que tiene un 31% de apoyo. Un 10% todavía puede haber aquí alguna sorpresa, pero sí, ya está difícil. Yo creo que Mara Lezama sí se lo lleva. En el caso de Tamaulipas, el candidato médico del Morena,
tiene 49%, mientras César Verástegui del PAN recibe 39%, 10% de diferencia. Es posible que haya una sorpresa, pero ya 10% es demasiado, es mucha diferencia. Aunque también siempre hay que recordar que las encuestas nunca son tan ciertas, a lo mejor están un poco infladas y no es verdaderamente ese 10% de diferencia, a lo mejor es menos. En el caso de Aguascalientes, Teresa Jiménez del PAN, 48%, mientras que Morena, Nora Rubalcaba, 35%, son 13 puntos de diferencia. Está difícil, yo creo que Aguascalientes igual ya se ha asegurado para el PAN. Y en el caso de Durango, rápidamente, Esteban Villegas del PAN, 46%, y Marina Vitela de Morena, 45%. Están prácticamente en empate. Queda ese 10% de votantes para jugar. Está interesante en Durango. Imaginen que se lo lleva 5 estados Morena. Nah, hombre, la fiesta que van a hacer estos muchachones de haber ganado y de estar asegurando su presidencia, su otro sexenio más en la silla grande. Y las corcholatas van a estar, pero no les quiero decir. Pues rápidamente, nada más. Yo creo que una de las notas que más estuvo circulando en todo la semana son los audios de este muchachón de Alito Moreno. Le voy a mentar la madre. Dile que me traiga mi maletín. Yo siempre les he dicho, el hijo puta que se pase verga una verguiza, salvaje. Nomás te voy a dar un dato. Que todo lo que envuelve la exposición de estos audios, principalmente por la manera en que fueron expuestos, es lo que a mí más me llama la atención, más allá de lo que se dice, porque al final sabemos que ciertas cosas pasan, ¿no? El Alito en alguno de sus audios menciona que un dueño de un cine le está apoyando con tantos millones y que él le dice, no, como que 30 millones, cabrón, le hubieras bajado más. Y eso pasa muchas veces con empresarios que conocen a los candidatos y que apoyan sus candidaturas para que cuando ellos lleguen al poder o al cargo público, sus trámites, sus permisos sean más fáciles de conseguir. Y este es uno de los casos. No hay manera de comprobarlo porque se hacen enjuagues. Y más que nada, la exposición de estos audios pues al final no hizo nada. Solamente revela que Alito Moreno, que Alejandro Moreno, el presidente del PRI, pues sí es una de las ratas más grandes que tiene su partido. Sorry, pero es así. Y que pues al final no se realizó ningún juicio, ¿no? Ahí sigue Alito. No se va a llevar ningún juicio, no hay ninguna demanda. Y al final pues solamente fue un ataque bárbaro para afectar las candidaturas. Pero ya vimos que en las encuestas pues no aparece ninguno de esos candidatos. No se augura que se lleve ninguna de las candidaturas, pero yo creo el golpe en sí era para afectar a toda la coalición PRI, PAN, PRD, y como lo vimos después de revelar varios de estos audios, pues así como que todavía salen los presidentes de los otros partidos. Ay, sí, yo lo conozco, ¿no? Es buena onda, es mi amigo, pero yo creo que pasó por una mala racha. Por ejemplo, el audio donde dice que unos fabricadores de gorras para las campañas pues no le van a pagar. que al contrario, que le va a sacar producto gratis. Eso te lo dice toda la gente que ha trabajado con partidos políticos, que muchos partidos políticos no pagan completamente, o que te pagan después de varios años de estar peleando. Yo creo que muchos los viejos políticos les encantan las elecciones, porque es donde más le pueden pellizcar, donde más pueden mover dinero, donde más pueden hacer chanchullos, garambullos y contratar gente a lo bastardo y después desaparecerla. Entonces eso tampoco sorprende, porque es el presidente del PRI, sí, pero ¿cuántos otros candidatos no habrán hecho lo mismo?
Alito Moreno trató de defenderse y avisó que él tenía igual un audio super guardado. Es una conversación que hace con Manuel Velasco, en donde platican, donde Manuel Velasco le dice a Alito, oye, me habló aquí el número 2, el secretario de Gobernación, pues de que le bajes, ¿no, amiguito? Porque si no te van a llover vergazos y ya, y ya vemos que sí le llovieron y que sí le afectaron. No sé si estos sean los golpes que de los que se le advirtió, yo creo que sí, pero, pero está muy, muy curioso porque en el caso de Alito, él está grabando una llamada, Manuel Velasco tiene que salir a decir que efectivamente que él es la otra persona con la que está hablando, pero que ninguna de la información dicha ahí es falsa o que las interpretaciones que están haciendo todos no son las correctas, todo sumamente extraño. Y en el caso de Alito, de estas conversaciones que salen de él, de a los periodistas no hay que matarlos a balazos, hay que matarlos de hambre. A los periodistas, no hay que matarlos a balazos, papá, hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Que en sí de lo que habla es de que ya no le den chayote a los periodistas que hablan mal, sino que los tengan retenidos su chayote, su payola a estos periodistas hasta que empiecen a hablar bien y ya les empieza a dar dinero. Eso es de lo que habla Alito Moreno, pero pues imagínate, escuchas matar a periodistas en un país donde se ha sufrido bastante en ese ámbito y donde ser periodista es uno de los empleos, de los trabajos más peligrosos en México, pues sí resultó bastante serio, y que las conversaciones de Alito fueron grabadas por alguien. O sea, él está platicando acá, conversando con sus cuates y alguien sacó el celular, lo grabó, se los envió a Laida Sansores, que es ambos fueron gobernadores o ambos son gobernadores del estado de Chiapas. Alito lo fue el sexenio pasado y Laida Sansores lo es en este sexenio, y que vemos por ahí alguien será entre ellos, un conector entre ellos dos, que está asegurando su puesto. Alguien, por eso fue tan fácil conseguir los audios, quiero pensar, y que Alito debería de pensar, ¿no? O sea, que quién de todos estos cabrones me va a traicionar o ya me traicionó y fue el que llevó estos audios. Y de nuevo, estos audios no van a servir para enjuiciar a nadie, solamente son para atacar. Alito trató de defenderse y Laida Sansores vuelve a sacar otro audio en el cual Alito está explicando cómo va a triangular dinero para comprar ciertos terrenos, para darle uno de esos terrenos a su mamá y que luego su mamá se lo dé a él, para disminuir el costo de impuestos por el traspaso del terreno, ¿no? Y según Laida Sansores, revisó los registros públicos de la propiedad y encuentra que Alito compró terrenos por centavos, terrenos grandes. Pero de nuevo, esto es solo un dicho, no muestra pruebas. Y además, decir que usó los medios, las herramientas, las facultades de su gobierno para hacer una investigación, así de simple, no llevarlo a juicio, pues estamos hablando de abuso de autoridad por parte de Laida Sansores. Alito dice que va a demandar, todos los que están involucrados niegan la información. El presidente el empresario del cine niega ese préstamo de los 30 millones de pesos. Y que a mí lo que más me llama la atención es es la forma de exposición en la que se da todo esto, porque se da en la emisión número 28, que me imagino que es semanal por lo que yo estaba viendo. Es decir que este programa llamado El Martes del Jaguar, conducido por Laida Sansores. Ahora sí, llegó el momento. Vamos a pasar en 2 capítulos el audio de Alito. Las clases de lavado de dinero. Fíjense bien por si tienen algunos centavos allá guardados que no saben qué hacer mucho. Bueno, no saben que tienen unos milloncitos de pesos que no saben qué hacer con ellos. Que es gobernadora y conductora de un programa por internet. Lleva medio año al aire. Ya vimos que la mañanera para Andrés Manuel ha sido beneficioso porque dirige el discurso nacional, desde ahí controla y desde ahí ataca y desde ahí puede decir y deshacer mil cosas con la simple palabra. Entonces este es el mismo caso, Laida Sansores está haciendo lo mismo, lleva 28 casos, 28 programas, y que es una producción bárbara. O sea, no es un programa de 15, 20 minutos
o cortos de 5 minutos. No, son programas de 1 hora, 2 horas, donde la verdad es que no solamente habla de chismes baratos, sino también da avances de lo que se está haciendo en su estado, da información sobre algunos eventos culturales. Por esa parte se me hace bien, sí, interesante, pero toda la producción y lo más importante, ¿de dónde está sacando dinero para producir un programa que por internet no es caro, pero aún así estamos hablando de que está moviendo gente? O sea, fácil, ahí hay, ¿qué les gusta? ¿20 personas trabajando? A ver, déjenme ver. Luces, cámara, audio, investigadores. Sí, unas entre 15 y 20 personas están trabajando para hacer ese programa que les digo dura 1 hora, hora y media. Que es donde revela estos. Y que además, lo tengo que decir, pero Laida Sansores es uno de los personajes más turbios que tiene Morena entre sus aliados. Ha intentado 3 veces ser gobernadora de su estado. Su papá fue gobernador de su estado. No me acuerdo si su abuelo también, pero imaginen, alguien que necesariamente tenía la necesidad de permanecer en la política solamente porque su papá lo hizo, o que durante toda su vida ha vivido de ese, pues de la política, vaya, toda su vida literalmente, porque su papá también estaba como político, y que además, no me gustaría decirlo, pero vemos que Laida es una mujer pues superficial. Es una mujer que vemos que no es un rostro completamente natural, además de que es un rostro llamativo. Entonces, alguien que es superficial y que ha vivido de los demás, porque básicamente ha vivido de los impuestos, y que de la nada es conductora de un programa, no sé, no es algo que a mí me gustaría tener siquiera como amiga. Pero bueno, vemos que es una de las grandes allegadas del presidente y es una de las grandes protegidas. Y pues no todos son noticias divertidas para nuestro presidente. Una de las noticias que yo creo le va a afectar su pancita, va a tener dolor de pancita estos días, es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el recorte al presupuesto hecho al INE. Se le recortó el 26% de su presupuesto en comparación al 2020, más el ligero aumento. La Cámara de Diputados deberá analizar y determinar en sesión pública lo que corresponda respecto al anteproyecto de egresos del INE para el ejercicio fiscal del 2022 dentro de un lapso de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de notificación. Es decir, que en estos 30 días le tienen que regresar el 26% de su presupuesto que le habían retenido. Ya ven esta idea austera de quitarle presupuesto a cuestiones que sí funcionan. El presupuesto del INE para el 2022 incluyó un recorte de 4.913 millones de pesos. Que estos 4.913 millones de pesos alcanzan para 4 encuestas presidenciales. Entonces, ¿por qué quitarles dinero cuando con ese dinero podríamos hacer 4 encuestas? Así que el monto original del INE queda, o debería de quedar, en 24.679.593.972 pesotes. Esto justificado porque, según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el INE cumple con uno de los principales derechos más importantes que tiene uno como mexicano, y el recortarle presupuesto impide que pueda otorgarnos esos derechos, limita nuestros derechos como gente política. Porque recordemos que en México se nos permite no solo votar, sino también ser votados. Entonces, el que le hayan quitado al presupuesto al INE, pues nos limita como mexicanos y nos convierte en un país menos demócrata, porque limita las posibilidades que uno tiene para llegar a esos puestos. Y que también se da la noticia, o no la noticia, pero sí se abre la investigación que tiene el INE. Pues después de 2 mesesotes de la realización, que todos lo vimos, ahí estaba, era claro, era obvio, esos carteles, esas bardas pintadas, esos folletos que más que folletos parecían narcomantas amenazando que te iban a quitar todos tus programas si no votabas a favor de la ratificación del presidente. Pues descubrió, dijo, caray, aquí hay algo raro.
que hay mucho movimiento de dinero por parte de Morena durante este proceso de la revocación de mandato, entre ellos la contratación excesiva de gente, que toda esta gente fue la que estuvo juntando firmas, fue la que estuvo entregando folletos, fue la que te invitaba a votar, y que la lógica es: oye, Morena, estamos eligiendo al presidente, no al presidente de tu partido. Tú no tienes por qué contratar gente, tú no tienes por qué hacer gastos de campaña cuando tú no estás en campaña. Es más, ni siquiera deberíamos de hacer campaña. Y se está investigando esto, la colocación de mantas, de pinturas, que por ahí no recuerdo el nombre de la organización, pero se decía que aparecía registrado que hizo ese tipo de propaganda fueron políticos candidatos a diputados que en las elecciones pasadas perdieron, y para quedar bien con el presidente pues decidieron supuestamente juntarse todos los que perdieron como candidatos de Morena en las elecciones pasadas para pagar las bardas, para pagar los folletos, para pagar toda esa propaganda. Entonces, después de muchos meses, de 2 meses, el INE dice: bueno, vamos a investigar, ¿no? esperemos que sí lleguen a un punto final donde se deje claro que deben de seguir las reglas. Simplemente eso. Que no un castigo, sino que se entienda la importancia del INE, del por qué el presidente la quiere atacar, de por qué el presidente quiere regresar a que el gobierno controle las elecciones y poder controlar las elecciones, la importancia del INE, de por qué es importante tener un árbitro durante las elecciones. Y es que al final, por más multas que le pongan a Morena, pues Morena lo va a pagar del presupuesto que se le asigna, y ese presupuesto lo pagamos los mexicanos. No me gustaría decirlo, pero es un caso menor porque solamente gastaron dinero comparado en algunas otras ejemplos, ¿no? Recibir patrocinios del narco o asesinar a un candidato. Pues sí debería del INE de pensar en otro tipo de castigos más allá de lo económico. Ya nada más para terminar, reviviendo una vieja sección, la sección Lamentable. Es que qué bárbaro. Se la ganó, se la batió. Este muchacho se la arrancó, la puso sobre la mesa y aún así... No. En días pasados el presidente estaba haciendo una gira, me parece que andaba en Sinaloa, déjenme confirmar. Andaba en Sinaloa y un grupo de reporteros pues lo estaba siguiendo, ¿no? No para acosarlo, sino para seguir la ruta de su discurso, de su gira. Y en cierto punto los detiene un pequeño retén con camionetas blindadas. En el video se ven 3 camionetas que no tienen para nada un aspecto militar, ni siquiera están camuflajeadas, son camionetas de lujo, blindadas. Los detienen 6 personas y simplemente los detienen, o sea, les hacen una revisión sobre sus cosas. Supuestamente esta gente es militar, llevan equipo táctico, dicen ser militares, pero no, pues obviamente no lo son. Los reporteros acusan que fueron detenidos, que fueron amedrentados, y hay 2 cosas importantes. El presidente niega, dice: no, eso es imposible, eso no pasó. Y dice que no son narcos, porque recordemos que para el presidente los narcos no son personas malas, son personas buenas que van por el camino incorrecto, que hay que protegerlos, que importa más la vida del narco que la vida de las personas de la que puede afectar. Y dice que no son narcos los que los detuvieron, que son autodefensas, cuando no hay registro de que en Sinaloa haya autodefensas siquiera. Las intenciones de la gente, bueno, no, las intenciones ahí están, pero es la organización con tiempo de gente en Sinaloa. Y es tanto el relajo y el alboroto que deja. O sea, porque al gobernador de Sinaloa pues lo deja mal parado que un grupo de delincuentes haga este tipo de cosas a plena luz del día. Y supuestamente ellos detienen a 4 personas, entre ellas a varios menores de edad. El retén se hizo en el poblado de San José del Llano, y donde detuvieron a estos muchachones fue en Badiraguato, Sinaloa. Lo más burdo es que no se tiene asegurado que estas 4 personas detenidas sean las que estuvieron ahí en el retén. No hay manera de comprobarlo. Y con lo que termina el gobernador de Sinaloa, le preguntan
al respecto. Y él acusa, déjenme ver si podemos poner el audio. Es exagerar, Marcos, pensar por ese grupito que era una persona y un joven y un menor de edad. Los detenidos, señor, pero en realidad aparecen como 4 o 6 personas. Sí, que ya va a haber autodefensas y eso es exactamente lo que hacen los enemigos de Andrés Manuel, exagerar las cosas. Porque no les puedo decir, a ver, Calderón y su secretario de seguridad pues tenían pacto acá. No será, Calderón mandó a poner eso para que saliera en la prensa nacional la idea de echarle a perder la visita al presidente. Pues también te puedes pensar, es exagerar. ¿Cómo es exagerar el tema de que a lo mejor esto se va a convertir en grupo de autodefensa? Primero dice que es una exageración, que no es tan importante, que por qué le tomamos tanta importancia a esta acción. Segundo, que todo este tipo de acciones son exageradas y son hechas única y exclusivamente para atacar a nuestro amado presidente, que él solamente es bueno, él quiere salvar a México, él quiere ser la onda, él quiere ser amado por todos los mexicanos, y que este tipo de acciones hacen que no lo querramos, porque el pobrecito sufre cuando México no lo quiere, él se va a su esquinita a llorar. Que todo fue montado, que todo fue planeado, y que la principal cabecilla detrás de todo esto es Felipe Calderón. Imagínense, qué bárbaro. ¿Cómo se le ocurre? Pues Felipe Calderón es el enemigo público que siempre menciona Andrés Manuel, a quien culpa de todos los errores, de todos los fracasos. Y este muchachón dice que fue Felipe Calderón, que Felipe Calderón andaba en Mónaco celebrando con Checo Pérez. Y que además, ¿de qué sirve que Felipe Calderón envíe un grupo de personas a disfrazarse de narcotraficantes a detener periodistas? No tiene ninguna lógica, ningún sentido. No le sirve de nada a Felipe Calderón hacer ese tipo de cosas. ¿Y para qué? Tendría que mover muchísima gente, que al final no serviría de nada. Sería un desastre. De nuevo vivimos un sexenio donde tenemos un presidencialismo mágico. El presidente nos dice que gobierna un país que no existe, que los mexicanos no conocemos, y que todos los que están allegados al poder, ninguno le reniega, ninguno le lo contradice. Entonces, todos al clásico estilo del priato durante sus 70 años en el poder. Oiga, los presidentes, los cocodrilos vuelan. Claro que sí, señor presidente, vuelan, pero bien racito, así pegaditos al suelo. ¿Y qué horas son? Las que usted diga, señor presidente. Qué lamentable. Pues bien, eso es todo por hoy. Nos estamos viendo. Gracias, pachucos, cholos y chairos. Qué paciencia tienen, muchachones. Recuerden que si quieren satisfacer sus deseos fetichistas, lo pueden hacer en @Adrián2Don, @Adrián2Don. Pues no me queda más que agradecerles. Besitos. Ya saben que los quiero.